asiento un momentito, queridos hermanos. Yo creo que en esta liturgia de hoy lo más importante es notar que esa expresión, esa frase que se ha hecho patrimonio de la humanidad, al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, pues realmente aquí tenemos que verla en el contexto. Se trata, como dice Jesús, hipócritas, ¿por qué me ponen trampas y cosas por el estilo? Estamos en ese contexto del que ya hemos venido hablando hace varios domingos, de un rompimiento. Los enemigos de Jesús, aquí los enumera casi a todos, van a buscar por todos los medios la forma de acusarlo, incluso con el poder imperial y demás cosas, para tener de qué acusarlo. De hecho, esta pregunta o esta acusación de que prohíbe pagar tributo al César, pues va a aparecer en el juicio contra Jesús. Anda diciendo que no debemos pagar tributo al César. Esto tiene muchos asegúnes, pero yo me centraría más bien en el tema que expresa la primera lectura de hoy, de tomada del profeta Isaías. El grito de la fe primitiva protestará hasta el fin de los tiempos contra la pretensión de los césares de disponer de un poder absoluto y divino. Debemos aprender a reconocer también a los hipócritas que se esconden detrás de sus ideologías para manipular al hombre, incluso en su realidad más íntima, de la cual solo a Dios y solo a Él se ha de dar cuenta. No se trata aquí de una teoría de Estado, de una cuestión de impuestos o arancelarias, no. Tenemos que saber qué era eso del tributo al César. No es impuestos, no es el SAT. Era un tributo que se pagaba al César. Cada ciudadano tenía que pagar para poder existir, para poder ser. Para poder existir, para poder ser, tenía él que pagar personal. Eso sería un tributo, un capitis, un impuesto por cabeza, no de empresa, no, por cada cráneo tiene que pagar para que pueda existir, sencillamente. Y bueno, pues ese es donde está el problema. No es una teoría de Estado, no es una teoría, Jesús no entra en esas cosas. Y ese problema lo lleva Jesús no a un plano tributario, sino un plano doctrinal y teológico. Yo todo lo que he podido leer al respecto me quedo con una interpretación que hacen unos autores españoles de la siguiente manera. Para entender la respuesta de Jesús hay que tener presente la diferencia entre el verbo utilizado por sus adversarios, pagar, dar el tributo al César, y el verbo que utiliza Jesús, devolver, devuélvanle al César lo que es del César. Se trata de devolver, no se queden tampoco ustedes con lo que es del César, désenlo. Es muy importante notar la diferencia, esto lo digo yo, no hay que quedarnos con el dinero del César. Si le pertenece, hay que devolvérselo. Lo que viene enseguida es lo importante. La frase está ligada, construida por una conjunción adversativa, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Si esta moneda tiene la imagen del César, pues désela al César. Pero los que son o tienen la imagen de Dios, el hombre, devuélvanselo a Dios. Ustedes no lo manipulen, no lo engañen, no lo opriman mediante su religión, sus opresiones, el supernegocio de su templo y todo lo demás, y la religión como negociazo que tenían, y los poderes creados, intereses creados. No, ustedes se han apoderado también del hombre. Entonces, el hombre tiene la imagen de Dios, por lo tanto, si
El hombre tiene la imagen de Dios, devuélvanselo a Dios. No se queden con él. De tal manera que el problema ya no se plantea en cuestión de impuestos o tributos, sino de una situación doctrinal. Y aquí se sitúa a Jesús en un plano liberador y denuncia la hipocresía de los interlocutores y la falsedad de todo intento de apoderarse de lo que es de Dios, el hombre mismo. Es evidente que Jesús no está trazando una teoría de Estado y las dificilísimas, complicada relación iglesia-Estado. No, eso es que ha adquirido grandes problemas siempre. Si la moneda tiene la imagen e inscripción del César, devuélvanselo al César. Pero si el hombre tiene la imagen de Dios, no la retengan ustedes, devuélvanselo a Dios, no lo utilicen, no lo manipulen. De esta manera, este fragmento que hemos leído hoy no es una doctrina sobre impuestos, sino una opción decisiva por el hombre que no puede ser alienado, cuya dignidad es intransferible. Así es donde se sitúa ahí lleva Jesús la discusión. Por lo demás, al César, en una ocasión, lo acusan de que no pagaba los impuestos o cosas por el estilo a Jesús. Y hay una escena ahí, Jesús le dice a Pedro, ¿cómo la ves, Pedro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que pagar esto? Sí, bueno. Y era por cabeza, no crean que era por corporativos, cada cráneo tenía que pagar. Y le dice Jesús a Pedro, ve al lago, vas a sacar un pez que tiene 2 monedas. Paga por ti y por mí para no hacer escándalos. Entonces, era una ley muy tremenda. Para poder los pueblos existir, gozar de una cierta libertad, etcétera, tenían que pagarle al César. Y los encargados de recoger todo eso, los publicanos, pues, eran gente muy criticada y muy odiada en el pueblo de Israel. La imagen y la leyenda de la moneda muestran quién es el propietario. La idea de ellos es un robo. Propone no pagar el tributo, pero quedándose con el dinero del César. No basta negarse a pagar el tributo. Hay que salir de la dependencia económica rechazando el dinero del César. Devuélvanselo, dice Jesús. Así no se le reconocerá como Señor, ni habrá que pagarle tributo. Cuando ellos sean capaces de renunciar a ese dinero y a la riqueza que les procuran, podrán ser fieles a Dios, a quien deben devolver al pueblo que han secuestrado. Entonces Jesús voltea totalmente la situación con mucha habilidad, se sale del problema y lo plantea en otros términos. Respecto al César, deben renunciar a su dinero, que los mantiene sometidos a él. Respecto a Dios, deben renunciar al dominio del pueblo, al que tienen sometido por la manipulación religiosa y explotación económica en nombre de Dios. Entonces Jesús plantea durísimamente la situación a ellos. Las palabras siempre más duras de Jesús, más cortantes, pues son precisamente para esta gente que era religiosa, que tenían su religión, sus tradiciones, sus liturgias, su templo. Y el templo era un complejo tremendo en torno al templo. Por eso los primeros siglos del cristianismo, los cristianos eran reticentes a los templos, no les caían muy bien, no tenían templos. Es la ambición de los dirigentes, el amor al dinero, lo que da pie al dominio romano y crea la injusticia en Israel. Entonces,
¿Para qué me vienen a plantear un problema del que ustedes mismos son los que lo fomentan, los que lo llevan adelante? Y si alguien se rebelaban contra esto, eran ellos, pero con el fin de atacar a Jesús, bueno, pues emplean esto. Por eso yo creo que en esta ocasión lo que queda vigente es la lectura de hoy. La lectura de hoy. Después de todo, también el César pertenece a Dios. No es más grande que Dios. Por el amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Esto es lo que está como base de todo lo que hice en la lectura de este día. Y el Salmo también. Hay un solo Dios, hay un solo Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Al final de este comentario que hago, pongo unas palabras al final. ¿Queremos poner a Jesús nuestros problemas de hoy? ¿Queremos pedirle que nos ayude a orientarnos en nuestros problemas, opciones políticas, etcétera? ¿Cómo pensamos que nos respondería a partir de aquel incidente de hace 20 siglos? ¿Es lícito pagar el tributo al César? Una vez más, hará saltar nuestras problemáticas limitadas. Ya sabemos que el César no es Dios. El poder político, cualesquiera que sea, no tiene el derecho de invadir las conciencias y de apoderarse del hombre entero. Este no es el lugar. Hay una conferencia maravillosa, imponente, que sostuvieron el entonces cardenal Ratzinger y Jürgen Habermas, un gran filósofo y sociólogo alemán, precisamente sobre este tema. Las bases prepolíticas del Estado laico. Pero aquí no vamos a entrar en eso. ¿De dónde saca el Estado sus principios morales? Y los tiene. Pero no entramos en esto. Y sabemos también que la Iglesia no debe imponer leyes al César o buscar su favor, como ha sucedido con frecuencia en el pasado. De eso no ha salido nada bueno nunca. El poder en el que debe apoyarse es otro, el poder del Espíritu. La venida de Dios siempre es incómoda, porque Dios llega continuamente del futuro. Hoy mismo, en esta circunstancia tan tremenda de terror que estamos viviendo, bueno, pues, ¿qué nos dice Dios? ¿Dónde se han estado cometiendo errores garrafales de esos famosos cambios de semáforo discrecionales que han provocado y nuestra irresponsabilidad que ha llevado a esto a extremos impresionantes? Y sigue, la mata dando. ¿Qué nos dirá Dios? Él llama a toda sociedad y a todo el mundo a una mayor justicia, más humanidad y a una paz verdadera. Pero no importan las opciones que han de hacerse ni las decisiones que han de tomarse, porque ha querido confiar a nuestra responsabilidad las cosas de este mundo. Pablo VI, ese gran pontífice que inaugura los tiempos modernos del pontificado, al principio de su pontificado, a un año pontificado en pleno concilio, habla de la Iglesia hermosamente y dice, habla de la Iglesia que tiene que ser pobre. Y si se refiere, y la pobreza es no buscar apoyos en otras cosas, ¿verdad? En instituciones ajenas a ella misma. Tiene que confiar en Dios. Toca a nosotros buscar como hombres libres y responsables la forma de mejorar la vida de todos.
será un modo de volver a Dios lo que es de Dios y dejarle al César lo que es del César. Nosotros mismos tenemos que hacer nuestro trabajo. No se trata aquí de un problema dijéramos, de trazar una teoría de Estado, ni cosa por el estilo. Las relaciones Iglesia y Estado han sido siempre conflictivas, difíciles, porque precisamente se invaden los campos. Hay cosas que, si el Estado dice, da una ley objetivamente mala, digamos, la ley del aborto, ¿de dónde saca el Estado su derecho, su autoridad para decir eso? Para ponerlo como una ley. ¿De dónde? O sea, no es tan fácil. Esto tiene muchos asegúnes. Bueno, pues de eso se trata precisamente, ¿verdad? Que cada uno de nosotros también vayamos haciendo nuestra la propuesta de Jesús, siendo también buenos ciudadanos, cooperando para el bien del Estado, etcétera, respetuosos, pero el Estado también tiene que respetar mucho la institución. Pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos ayude con su gracia para enfrentar también esta situación concreta que vivimos, que nos aflige, y con esta intención vamos a continuar nuestra Eucaristía y vamos a hacer la profesión de nuestra fe.